días a todas y a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Rueda de prensa donde un año más vamos a presentar la campaña de la vendimia, en este caso para el año 2017, que históricamente venimos haciendo desde la Unión General de Trabajadores. Entonces, en principio voy a explicar un par de datos históricos de lo que se está haciendo, desplazamiento de trabajadores, y luego ya entramos un poco más en algún otro contenido. Bien, la evolución histórica de los trabajadores españoles que se desplazan a Francia a la vendimia, pues viene en una secuencia histórica donde en el año 1972 fue el máximo desplazamiento de trabajadores, con 96.600 trabajadores que se desplazaron ese año, a la actualidad en este año donde el desplazamiento se estima que va a ser unos 15.000 trabajadores. Lo que ha habido en el año, en todo este trayecto de años, ha habido el año de menor desplazamiento, fue el año 1992, con un desplazamiento de 10.800 trabajadores a Francia. Y luego, durante la época de mayor bonanza, donde no había crisis en España, es decir, durante los años 2003-2008, el desplazamiento era alrededor de unos 11.000 trabajadores. Entonces, ahora ha repuntado nuevamente en estos últimos años debido a la crisis que tenemos en nuestro país, pues los trabajadores tienen que ir buscando pues salidas y puestos de trabajo en otros sitios y se ha vuelto a ir a la vendimia francesa. Este año, como ya os he dicho, estimamos que va a haber unos 15.000 trabajadores que se desplacen, vendimiadores y vendimiadoras, por comunidades autónomas. El número que nos han trasladado nuestros compañeros en los pueblos, en las comarcas, en las comunidades autónomas en sí, pues el número es, la mayor es Andalucía, con 11.000 trabajadores que se van a desplazar. Luego está la Comunidad Valenciana con unos 1.150 trabajadores, Murcia con alrededor de 650, Castilla-La Mancha con unos 500 y luego del resto de comunidades autónomas que sumarían otros 1.700 trabajadores. En total, hasta llegar a esos 15.000 que hemos manifestado anteriormente. Nuestra campaña empieza y lo que hacemos, hemos puesto otra vez, como todos los años, un teléfono gratuito para información y asesoramiento y orientación sociolaboral. El teléfono gratuito es el 900-382-848, donde ahí se les informa sobre todo lo concerniente a las necesidades que puedan tener los trabajadores y las trabajadoras, sobre la duración de la campaña, el mapa donde se celebra, las condiciones laborales, los salarios exigibles. Y asimismo ahí les explicamos también todo el tema de desplazamiento y la exigencia o lo que les pedimos de que vayan, se trasladen con medios oficiales, con medios organizados, que no vayan por su cuenta y que no se desplacen en ningún caso sin contrato de trabajo cerrado en nuestro país. En estos momentos hemos notado en los últimos años que ya no solo se va a la vendimia, hemos notado que los temporeros y las temporeras españoles también se desplazan a campañas de otro tipo de producto, como son el albaricoque, la nectarina, el melocotón, principalmente a la zona de Perpiñán. Y un problema que estamos notando, un problema bajo nuestro punto de vista, es que algunos de estos trabajadores se están desplazando con contratos a través de empresas de trabajo temporal, de TTs, lo cual les implica que pierdan derechos sociolaborales que no se generan en el país vecino. Al llevar contrato en las ETTs españolas, pierden derechos sociolaborales que luego explicaremos y que no se generan en Francia. El principal destino de estos trabajadores en Francia pues son la zona de Perpiñán, lo que se llama Pirineos Orientales, la zona de Narbonne y Carcassonne, denominada como Audoué. Luego está la zona de Montpellier, la zona de Nimes, la zona de Marsella, la zona de Aviñón, por supuesto la zona de Burdeos, Toulon y Valence. La previsión este año por el tema climatológico es que la vendimia se está adelantando, con lo cual los primeros trabajadores saldrán en los últimos días del mes de agosto, pero el mayor contingente saldrán en los primeros días de septiembre. Irán a las zonas de vendimia más temprana y posteriormente se trasladarán a las zonas de recogida de vendimia más tardía. La estancia media que estimamos en territorio francés puede estar alrededor de entre los 35 y 40 días, pero en algunos casos, de los que van los primeros y se quedan hasta el final, puede superar incluso los 50 días de estancia en territorio francés. Los salarios que van a percibir estos trabajadores, pues evidentemente dependen la cualificación y la labor que cada uno de ellos desarrolla en su categoría profesional.
portador, vaciador, aporteador, y el departamento incluso en que trabajen. No es lo mismo, pues es como aquí, ¿no? Dependiendo en qué comunidad autónoma o provincia de desarrollo hay un convenio colectivo que puede variar, pero en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo del crecimiento que se llama allí en Francia, el salario mínimo interprofesional del crecimiento, el cual está fijado en 9,76 euros hora. Y aquí hay una cuestión muy importante, que se da además mucho en las campañas, y es que en Francia conocéis que hay la jornada de 35 horas, está establecida por ley. Entonces lo que se ha regulado, dada la característica del trabajo que van a hacer los trabajadores y que puede haber necesidad perentoria de coger el producto, pues está regulado en que si tú a partir de las 35 horas semanales, entre las 35 hasta las 43 horas, tienes una, lo que se llama las horas extras, tienes una mejora del 25% del precio de esa hora. Y si pasas de 43 horas a la semana, el incremento será del 50% por cada hora trabajada. El ir y trabajar con contratos de trabajo en Francia, que es lo que os decíamos antes, las prestaciones o las mejoras sociolaborales que tienen, pues significa que trabajadores que estén durante 18 días de trabajo o 120 horas al mes o 200 horas en un trimestre tienen derecho a subsidios familiares siempre que tengan 2 o más hijos menores de 20 años y vienen con una cuantía ahí de, pues eso, del segundo hijo a partir de 230 euros mensuales, el tercer hijo 297 euros al mes, 297 euros al mes. Es decir, que hay una serie de condiciones muy interesantes de prestaciones sociolaborales. También, en el caso de la vendimia francesa, prevé la exoneración de las cuotas de enfermedad y jubilación del asalariado, con lo cual tiene un incremento para los trabajadores de más de un 12% del precio del salario que tienen que cobrar. Luego, los trabajadores españoles, nuevamente, aparte de la crisis, estamos teniendo un problema muy grande en el sector de los temporeros, en el sector del campo en nuestro país, y ha salido a la luz pública últimamente, las malas condiciones, el no respetar en España los convenios colectivos de los trabajadores, y esto está llevando a que ese incumplimiento, esa no declaración de las jornadas reales que se hacen y la proliferación de la contratación en nuestro país a través de las ETTs, pues supone una merma de condiciones y está significando que haya incluso ahora una demanda por parte de los trabajadores o una oferta de trabajadores mayor que la demanda de puestos de trabajo que se pueden encontrar en Francia en este caso, con lo cual eso nos puede llevar a un círculo pernicioso donde debido a que haya más oferta de trabajadores se intenten aprovechar los contratadores en Francia de los propios trabajadores, ¿no? de la necesidad que existe en nuestro país de encontrar trabajo y las malas condiciones que hay en nuestro país, con lo cual los temporeros, los trabajadores del campo en España están este año más interesados que nunca en irse a Francia a la vendimia. El perfil de los trabajadores pues es un porcentaje muy alto, cercano al 90%, son trabajadores que han ido otros años. Se ha visto un repunte de trabajadores menores de 30 años, de jóvenes que se van a la vendimia. Y lo que sí también hemos notado es, antes estaba la diferencia o el número de mujeres y de hombres que iban a la vendimia eran prácticamente muy parecidos, alrededor del 50% de mujeres, 50% de hombres. En este momento, nosotros el análisis que hacemos es que debido a la crisis en nuestro país ha habido un aumento de más hombres que van a la vendimia, donde en estos momentos podemos estar rondando 60% hombres y un 40% de mujeres. Nosotros ahí lo que les pedimos a los trabajadores o lo que tendrían que exigir es que vayan con el contrato aquí en origen, que no vayan sin contrato, que no se vayan a la aventura, porque ir a la aventura significa en la mayoría de los casos, primero, o no encontrar empleo, o si encuentras un empleo, encontrarlo en unas condiciones mucho más precarias, en condiciones de abuso, dada la necesidad que tú tienes si te desplazas allí y no vas con contrato, se aprovechan los empleadores de estos trabajadores que se desplazan allí sin contrato. ¿Qué vamos a hacer desde la UGT? Pues las siguientes tareas. En primer lugar, vamos a hacer las visitas de asesoramiento a los temporeros en los lugares de destino. Es decir, vamos a ir a Francia a visitarlo por todas las comarcas, vamos a desplazar un equipo encabezado por Lucía para que esté allí con ellos para todas las necesidades que puedan tener.
Pero antes de ir allí vamos a hacer asambleas informativas en los pueblos de origen de los vendimiadores de aquí en España. Haremos ruedas de prensa en las provincias. Vamos a tener presencia de responsables de la Federación en los puntos de salida de los autobuses de desplazamiento para asesorar e informar a los trabajadores. Y vamos a informarles pues, de todo lo que son los salarios por departamentos, etcétera.